Hola, bienvenidos al día 111. Las 5 maneras en las que Dios te guía. Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente. Dios te ama y tiene un destino específico, único y glorioso para ti. Y Él promete guiarte. El propósito de Dios para ti es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero Dios no ha dejado de guiarme. Nuestro automóvil tiene GPS. Cuando hacemos un giro equivocado, recalcula nuestra ruta. Nunca se rinde hasta que alcanzamos nuestro destino. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero si lo sigues hará que tu viaje sea más agradable y pacífico, y llegará un punto en el que dirá: has llegado a tu destino. Por supuesto, no se trata de una analogía perfecta. Dios no es una máquina, sino una persona que está con nosotros en el camino. Dios quiere comunicarse contigo y ha prometido guiarte. Principalmente, Dios nos guía de 5 modos: los mandamientos en las Escrituras, en la Biblia, la guía del Espíritu Santo, el consejo de los santos, la iglesia, el sentido común, la razón, las señales circunstanciales, la providencia. En cada uno de los pasajes de hoy vemos primero algo general acerca de la manera en que Dios nos guía y después ejemplos específicos de cada uno de estos 5 modos. Salmos 48 del 9 al 14. Dice lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. Permítanme que cargue porque estoy en otra versión. A ver, creo que está un poco trabado. Voy a leerla acá. Salmo 48 del 9 en adelante. Dice así: dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, igual que tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. El monte Sión se alegra, las aldeas de Judá se regocijan por causa de tus juicios. Caminen alrededor de Sión, den una vuelta por ella y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Dice el comentario a este salmo: la promesa de la guía. Dios promete guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Él nos guiará para siempre, cierra el salmo. Pero ¿cómo se recibe esta guía? El secreto es una relación íntima con Dios que conlleva pasar tiempo en su presencia meditando. Su gran amor que nunca falla. Consejo de los santos. El consejo no es una actividad individual. Es significativo que el salmista diga: dentro de tu templo meditamos en tu gran amor. El templo era un lugar donde se reunía el pueblo de Dios para adorar a Dios. Recibimos guía en el contexto de la comunidad. A veces, cuando vamos por nuestra cuenta, podemos equivocarnos muchísimo. Dios nos puede hablar por medio de otras personas igual que a nosotros, y siempre es sabio buscar consejos ante decisiones importantes. Señor, gracias por tu promesa de ser mi guía y de que me guiarás en el contexto de la comunidad de tu pueblo. Lucas 19:45 hasta el 20:26. Vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Lucas 20. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos. «Dinos con qué autoridad haces esto», lo interrogaron. «¿Quién te dio esa autoridad?».
Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que respondieron, no sabemos de dónde era. Entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a sus labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran la parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa que está escrito la piedra? ¿Qué significa esto que está escrito? ¿La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre esa piedra quedará desplazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, respondió: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Dice el comentario: modelo de guía. Igual que en todas las demás áreas de la vida, Jesús es nuestro modelo de cómo ser guiados por Dios. Vivir bajo la guía de Dios no nos lleva a una vida libre de problemas. Jesús sufrió el constante ataque de la policía religiosa de su tiempo y no evitó la controversia y la confrontación. De hecho, en la parábola de los labradores, Jesús muestra que los siervos de Dios pueden esperar que vengan las dificultades. Los siervos fueron golpeados y despedidos con las manos vacías, humillados, heridos y expulsados. Cuando se envió al Hijo, ellos lo mataron. La guía divina llevó a Jesús a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. Detrás de todo se escondía el propósito de Dios y su victoria. Lo que Jesús hizo pareció ser un fracaso, pero Jesús logró más con su vida, muerte y resurrección que ninguna otra persona en la historia. Por supuesto, se dice mucho en el Nuevo Testamento sobre la manera en que Dios guió a Jesús. En el pasaje de hoy vemos mandamientos de la Escritura. Sé extremadamente cuidadoso para evitar toda situación en la cual el ministerio sea utilizado para ganancia personal. Jesús ve a gente que está intentando ganar dinero a costa de las actividades espirituales. Confronta su labor con la palabra de Dios diciendo: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La comprensión de la voluntad de Dios que tenía Jesús provino del cuidadoso estudio de las Escrituras.
Esta es la manera principal en la que Dios nos guía a todos. La guía del Espíritu. Cuando cuestionan a Jesús acerca de su autoridad, desafía a la policía religiosa con una pregunta acerca de la autoridad de Juan. Jesús está sugiriendo que Juan recibió una autoridad del cielo que proviene de Dios mismo, lo que claramente implica que la propia autoridad de Jesús también vino del cielo, salió de su íntima relación con Dios. Incluso sus oponentes reconocieron la verdad de las enseñanzas de Jesús, el cual no quería ganarse su simpatía o mostrar parcialidad. Se guiaba por lo que sabía que era la verdad, diciendo la verdad sin temor. Jesús pone en cuestión la premisa que hay tras esta pregunta de ellos: ¿a qué poder terrenal debemos dar nuestra lealtad primordial? Como explica, la cuestión clave es si damos a Dios la lealtad primordial que le debemos, si nos contamos entre los ciudadanos de su reino antes que entre los ciudadanos de cualquier otro reino terrenal. Debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron estupefactos ante la respuesta de Jesús y enmudecieron. Lucas nos cuenta que Jesús era llevado por el Espíritu. Presumiblemente fue el Espíritu Santo quien dio a Jesús la respuesta que usó. A medida que Jesús caminó en una relación íntima con Dios, estudiando las Escrituras y enseñando la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, según Juan 15:26, insufló en él palabras de extraordinaria sabiduría. Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, a estar cerca de ti y escuchar tu voz cuando leo la Biblia y busco ser guiado por el Espíritu. Muy bien, vamos a leer Deuteronomio 31:30 hasta el 32:52. Dice así: Y este fue el cántico que recitó Moisés de principio a fin en presencia de toda la asamblea de Israel. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra a las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Actuaron contra Él de manera corrupta, para venganza de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. ¿Y así pagas al Señor, pueblo tonto y sin sabiduría? ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las generaciones pasadas. Pídele a tu Padre que te lo diga y a los jefes que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, estableció límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel de la peña y con aceite que hizo brotar de la más dura roca, con mantequilla y leche de las vacas y ovejas, y con cebados corderos y cabritos, con toros selectos de Basán y las mejores espigas del trigo. Bebió la sangre espumosa de la uva. Jesurún engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó la roca de su salvación. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses que jamás sus antepasados adoraron. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Al ver esto, el Señor los rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son
unos hijos infieles. Me provocaron celos con lo que no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos inútiles. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo de los dominios de la muerte. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos, y contra ellos lanzaré mis flechas. Enviaré a que los consuma el hambre y la pestilencia nauseabunda y la plaga mortal. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras y el veneno de las víboras que se arrastran por el polvo. En la calle, la espada los dejará sin hijos, y en sus casas reinará el terror. Perecerán los jóvenes y las doncellas, los que aún maman y los que ya se peinan canas. Me dije, voy a dispersarlos, borraré de la tierra su memoria. Pero temí las provocaciones del enemigo. Temí que el adversario no entendiera y llegara a pensar, hemos triunfado. Nada de esto lo ha hecho el Señor. Como nación han perdido el juicio, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios, entendieran esto y comprendieran cuál será su fin. ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera... A ver otra vez. ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? Su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros enemigos lo reconocen. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. ¿No he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? Mía es la venganza, yo pagaré, a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará su desastre, y el día del juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas, tendrá compasión de sus siervos cuando ya no queden ni esclavos ni libres, y les dirá, ¿dónde están ahora sus dioses, la roca en la cual se refugiaron? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus ofrendas líquidas? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi mano. Alzo la mano al cielo y solamente juro, tan cierto como que vivo para siempre. Cuando afilé mi espada reluciente y en el día del juicio la tomé con mis manos, me vengaré de mis adversarios. Les daré su merecido a los que me odian. Mis flechas se embriagarán de sangre, y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y de cautivos, cabezas de líderes enemigos. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y perdonará a su tierra y a su pueblo. Acompañado de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, dijo a todos los israelitas, guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día, y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. Ese mismo día el Señor dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con tus antepasados en el monte Hor. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá, Cades. En el desierto de Sin no honraron mi santidad. Por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Solamente podrás verlos de lejos. Dice el comentario.
Ejemplo de guía. Hace como un siglo un barco fue empujado contra las rocas durante una tormenta en Cornwall, en el extremo sureste de Inglaterra. Un marinero de 15 años nadó hasta el resguardo de una roca más allá de la costa. Escaló hasta ella y esperó toda la noche hasta ser rescatado a la mañana siguiente. Un reportero lo entrevistó y comentó: «Tienes que haber pasado la noche entera temblando mientras te aferrabas a la roca». «Sí», respondió el joven marinero, «me pasé la noche temblando de frío y de miedo». Y añadió: «pero la roca no tembló ni una vez». Cuando Moisés se acerca al final de su vida, reflexiona acerca de la manera en la que Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de su vida y ha sido su roca. Él es tu roca. Es sólido, estable, fiable, siempre el mismo y totalmente confiable. No tiene altibajos como los tenemos nosotros. Puedes confiar en su fidelidad inquebrantable. Siempre estará ahí para ti. Dios no solo es la roca, también es tu Padre. Moisés describió cómo Dios guió y lideró a su pueblo, Israel, con el amor de un padre. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó. Lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre las alas. Solo el Señor los guiaba. Señales circunstanciales. Prosigue describiendo cómo Dios, en su providencia, cuidó a su pueblo. Él lo alimentó, lo nutrió con miel y aceite, con natas y leche, con cebados, corderos y cabritos, las mejores espigas del trigo, la sangre espumosa de la uva. Estas fueron las señales providenciales de su presencia con ellos a lo largo del camino. Pero el pueblo de Dios, descrito aquí como Jesurún, que significa el recto, que es Israel, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Fue este rechazo el que llevó a que Dios dijera: les voy a dar la espalda. Con mucha frecuencia, el pecado es el que nos impide escuchar la voz de Dios. El pecado puede llevar al desastre. Ahora tenemos el remedio en la muerte y la resurrección de Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad, dice 1 Juan 7, el 9. El sentido común. Cuando caemos, todos lo hacemos. Lo más sensato es levantarse rápidamente. Generalmente parte de la guía consiste en hacer lo más sensato. Esta era la queja de Moisés: como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto y comprendieran cuál será su fin. Dios nos hizo unos seres pensantes. Al caminar con Él en una relación de intimidad, Él guía tu mente. Evita tener una super espiritualidad que espere que una voz interna guíe cada pequeño detalle de tu vida. Al final de su cántico, Moisés volvió a la palabra de Dios. Mediten bien en todo lo que he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Señor, gracias por el modo en que me has guiado de maneras diferentes en épocas diferentes de mi vida. Gracias porque has tenido compasión de mí cuando he fallado. Ayúdame a meditar todas las palabras que has pronunciado y obedecerlas cuidadosamente. Ayúdame a llegar a mi destino. Pipa añade, Lucas 20, del 20 al 26. A veces me han ofrecido un precio menor si pago en efectivo al comprar o hacer que me arreglen algo. Puede que haya una razón legítima para ello, pero también puede ser que sea porque no quieren declarar sus ingresos al servicio de impuestos. Si Jesús dice que tenemos que pagar nuestros impuestos, entonces tenemos que hacerlo, por más doloroso que nos resulte. Muy bien, hasta aquí llega el devocional del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal. El Señor te bendiga. Hasta mañana.